En el corazón de la venerable Tebas, la luz del amanecer bañaba el imponente palacio real, revelando la majestuosidad de sus muros de adobe adornados con jeroglíficos ancestrales. Las primeras ráfagas de sol se filtraban a través de los amplios ventanales, proyectando sombras alargadas sobre los mosaicos de lapislázuli y oro que cubrían los suelos de las estancias principales. El aire, aún fresco por la noche desértica, portaba los susurros lejanos de la ciudad que despertaba, el murmullo de los mercaderes preparando sus puestos, el canto de los pájaros en los jardines interiores y el eco de los pasos de los guardias en los pasillos de piedra pulida. Cada detalle del palacio respiraba la historia de dinastías y el poder de faraones, pero hoy una quietud tensa flotaba en el ambiente, un presagio que contrastaba con la belleza serena de la mañana tebana. Desde lo alto de la torre más elevada, la reina Nefertari observaba la ciudad extendiéndose ante ella como un tapiz de vida. El Nilo, serpenteante y brillante, era la arteria vital que alimentaba la prosperidad de su reino. El sol naciente pintaba el cielo con tonos rosados y anaranjados, un espectáculo que antes le arrancaba suspiros de admiración, pero que ahora solo reflejaba la creciente desolación en su interior. A su lado, una jarra de vino sin tocar y una copa aún llena permanecían como mudos testigos de su vigilia nocturna. La gran sala del trono, a pesar de su opulencia, se sentía vacía, un eco de la risa y las decisiones que antaño resonaban en ella, ahora reemplazadas por el peso insoportable de un secreto y una pena que la estaban consumiendo lentamente. En el corazón de Tebas, la ciudad que el saber de Anfión había elevado a cotas de inusitada prosperidad, residía Níobe, su reina. No era solo la consorte de un rey sabio y venerado, sino la encarnación misma de esa bonanza que envolvía el reino. Su linaje era tan ilustre como el de Anfión, y su belleza, comentada en todos los rincones de Grecia, era solo un reflejo de la armonía que reinaba en su vida y en su corte. Cada día era un testimonio de la envidiable fortuna que les había sido concedida: palacios resplandecientes, campos fértiles, un pueblo unido y un amor, el suyo con Anfión, que se decía tan profundo como las raíces de los montes que rodeaban Tebas. La corte de Níobe y Anfión era un faro de cultura y refinamiento. Los salones resonaban con la música de las liras y las melodías de los poetas, mientras que los jardines exuberantes eran escenarios de debates filosóficos y representaciones teatrales. Níobe, con su porte regio y su mirada penetrante, presidía estos encuentros con una gracia natural que inspiraba tanto respeto como admiración. No se limitaba a ser un adorno en el trono. Su intelecto agudo y su comprensión de los asuntos del reino eran tan valorados por Anfión como la lealtad de sus consejeros. Era, en esencia, la compañera perfecta para un rey cuyo reinado se caracterizaba por la paz, la justicia y un bienestar material y espiritual sin precedentes para su pueblo. La prosperidad de Tebas, bajo el reinado de Anfión y la influencia de Níobe, no era un secreto guardado entre sus muros. La fama de su riqueza, de sus leyes justas y de la felicidad de su gente se extendía como un aroma dulce por las tierras circundantes. Se decía que los dioses mismos habían bendecido esta unión y esta ciudad, permitiendo que la abundancia fluyera sin cesar. Níobe, en particular, se sentía imbuida de una profunda gratitud por la vida que llevaba, una vida marcada por el amor de su esposo, el bienestar de su pueblo y la ausencia de tribulaciones que afligían a otros reinos. Era un reino de oro, y ella, la reina Níobe, era su joya más preciada. La reina, erguida sobre el estrado de mármol pulido de Tebas, irradiaba una presencia que no solo emanaba poder, sino una profunda seguridad en su derecho divino a gobernar.
Sus ojos negros y penetrantes recorrían la multitud congregada en la plaza, no con arrogancia, sino con la serena certeza de quien ha sido elegida por los dioses para guiar a su pueblo. Cada movimiento de sus manos, adornadas con anillos que representaban antiguos símbolos celestiales, era deliberado y cargado de significado, gestos que sus súbditos interpretaban como presagios o bendiciones. Su vestimenta, un manto de seda teñido de púrpura real y bordado con hilos de oro que imitaban las estrellas, acentuaba su figura esbelta y su porte regio. El tocado que coronaba su cabeza, una diadema de oro macizo con incrustaciones de lápiz-lazuli, reflejaba la luz del sol poniente, creando un halo místico a su alrededor. No era vanidad lo que la impulsaba a presentarse de tal manera, sino la firme creencia de que su imagen pública debía ser un espejo tangible de la gloria divina que la investía, un recordatorio constante para su pueblo de las fuentes de su poder y prosperidad. Al alzar la voz para dirigirse a sus fieles, el sonido de su entonación era modulado y resonante, cada palabra elegida con la precisión de un oráculo. Hablaba de la prosperidad de Egipto, de las cosechas abundantes y de la protección divina contra sus enemigos. Todo ello atribuido a su conexión directa con los dioses. Su convicción no era una mera pretensión, se basaba en una vida de rituales, ofrendas y una fe inquebrantable que la había fortalecido a través de los desafíos de su reinado, consolidando en el corazón de su pueblo la creencia de que ella era en verdad una intermediaria entre lo terrenal y lo divino. Níobe, ahora reina de Tebas, irradiaba un aura de invencibilidad, un faro de orgullo palpable en cada fibra de su ser. La fortuna la había ungido con una generosidad desmedida, dotándola de una progenie numerosa y hermosa, envidiada por todas las mortales. Cada uno de sus hijos era un reflejo de su propia magnificencia, encarnando la salud, la belleza y la gracia que ella misma poseía. Sus palacios resonaban con la risa y los juegos de sus descendientes, un testimonio viviente de su fertilidad y de la bendición divina que sentía sobre su linaje. En las calles de Tebas, su nombre era susurrado con reverencia, y su porte regio y seguro era una manifestación constante de la fortuna que la había elegido entre todas las mortales. La percepción de Níobe sobre sí misma trascendía la mera realeza. Se consideraba una encarnación viviente de la prosperidad, un ejemplo luminoso de lo que la vida podía otorgar a quienes gozaban del favor de los dioses. Su orgullo no era un simple vano alarde, sino una convicción arraigada en la creencia de ser digna de tales bendiciones. Se veía a sí misma como un canal a través del cual la abundancia fluía hacia el mundo mortal, una prueba de que la virtud y la nobleza eran recompensadas sin medida. Esta autoimagen inflaba su ego, alimentando una seguridad que bordeaba la arrogancia, una creencia inquebrantable en su propia superioridad y en la perpetuidad de su buena estrella. En el bullicioso mercado de Tebas, los mercaderes pregonaban sus mercancías con una energía renovada, sabiendo que la prosperidad de la reina se extendía a todos los rincones del reino. Las cosechas eran abundantes, los rebaños se multiplicaban y las arcas reales rebosaban de tesoros, reflejo del favor divino que, según la creencia popular, emanaba de su propia majestad. Níobe, paseando por los jardines de su palacio, rodeada de la belleza de la naturaleza y la lealtad de su corte, sentía la tierra misma vibrar con la buena fortuna que la acompañaba. Su orgullo era el reflejo de una era dorada para Tebas, una era que ella atribuía, en su totalidad, a su propia existencia privilegiada. Níobe, la reina de Tebas, no era simplemente una soberana de gran belleza y orgullo desmedido. Su linaje la anclaba a una historia milenaria de tragedia y desventura. Como hija del desdichado Tántalo, su misma sangre corría con la marca del infortunio. Tántalo, rey de Lidia y Frigia, conocido por su audacia al robar el néctar y ambrosía de los dioses para compartir con los mortales, y por el atroz acto de ofrecer a su propio hijo como alimento a los olímpicos, había sido castigado eternamente,
sumergido hasta el cuello en un lago de agua cuya fruta se alejaba de su alcance y cuyo viento movía las ramas de los árboles, Tántalo vivía en un tormento perpetuo, un reflejo del destino que parecía perseguir a sus descendientes. Esta herencia, lejos de ser un mero dato genealógico, teñía la existencia de Níobe con una sombra premonitoria. La estirpe de Tántalo incluía figuras como Pélope, quien a su vez fue reconstituido tras ser descuartizado por su padre, y más tarde se vio envuelto en intrigas y crímenes, incluido el asesinato de su propio hermanastro. Los hijos de Pélope se sumergieron aún más en el ciclo de traición, incesto y venganza caníbala, culminando en la famosa leyenda de la carne de los hijos de Tiestes, servida por Atreo. Así, Níobe era la heredera directa de un legado de transgresión contra los dioses y de una crueldad familiar que se transmitía como una enfermedad, un linaje que la predisponía, en la mente de muchos, a una calamidad inminente. La fuente de esta inquebrantable confianza no eran las riquezas ni el poder de su reino, aunque ambos eran vastos y respetados en toda la tierra. Ni siquiera se basaba en la lealtad incondicional de sus súbditos, pues sabía que incluso los corazones más devotos podían flaquear ante la adversidad insuperable. La verdadera raíz de su fortaleza residía en algo mucho más profundo, algo que había cultivado a lo largo de los años en la soledad de su torre más alta, observando las estrellas y meditando sobre la naturaleza misma de la existencia. Se trataba de una profunda conexión con las fuerzas elementales que gobernaban el mundo, una comunión íntima con la tierra que la sustentaba, el aire que respiraba, el fuego que la calentaba y el agua que la refrescaba. Había aprendido a escuchar sus susurros, a interpretar sus silencios y a invocar su ayuda cuando la necesidad era mayor. Esta armonía con la naturaleza le otorgaba una perspectiva que trascendía las vicisitualidades de la política y la guerra, permitiéndole ver el panorama completo y confiar en que, al final, el orden natural prevalecería. Además de esta comunión elemental, su confianza se nutría de una fe inquebrantable en su propio destino y en la rectitud de sus acciones. No se trataba de arrogancia, sino de una certeza interior nacida de innumerables pruebas superadas y de la guía de un antiguo oráculo que le había revelado fragmentos de su futuro. Ella sabía que estaba destinada a proteger Tebas y que, a pesar de los peligros que acechaban, poseía las herramientas y la sabiduría para cumplir su propósito, un propósito que resonaba con el mismo pulso del universo. El pilar de Tebas, más que una estructura física, representaba la columna vertebral de la soberbia de la reina. No era el oro, ni las tierras vastas, ni el poder militar lo que hinchaba su pecho de orgullo desmedido, sino la abundancia y la perfección de su linaje. Su verdadero tesoro, el origen de su desmedida soberbia, era su numerosa y hermosa prole, los Neovidas. Los Neovidas eran un ejército de 17 hijos, 12 varones y 5 hembras, todos ellos poseedores de una belleza y una gracia tan sublimes que se decía que eclipsaban a los propios dioses. Nacidos de la unión con Anfión, el rey de Tebas, cada uno de sus descendientes era un reflejo viviente de la magnificencia real y un motivo más para que la reina despreciara a las mortales comunes y a aquellas con menos fortuna en la maternidad. La reina, cegada por el esplendor de sus hijos, se consideraba a sí misma favorecida por los cielos por encima de todas las demás mujeres. Su orgullo se alimentaba de las alabanzas que recibía, no solo por su riqueza y su posición, sino fundamentalmente por la calidad y cantidad de su descendencia. Esta adoración por sus hijos se convirtió en un culto privado, un altar en el que depositaba su vanidad. Cada logro de sus hijos, desde las hazañas atléticas de los varones hasta la pureza de corazón de las jóvenes, era celebrado con fanfarria, proclamando su divinidad heredada. Este desprecio implícito hacia aquellos que no podían igualar su prodigiosa fecundidad, o la percepción de la misma, era el germen de su futura tragedia, un desprecio que la colocaría en el camino directo de la ira divina.
En las cámaras más resguardadas del palacio de Tebas, donde el eco de los pasos resonaba con la solemnidad de la historia, la reina Amasis aguardaba. No era la espera de una batalla, sino la anticipación de un legado. Los 7 niños, nacidos bajo auspicios celestiales y nutridos con la esperanza de una nación, eran la encarnación de la fuerza y la sabiduría que Tebas tanto anhelaba. Sus cuerpos, aún en la fragilidad de la infancia, ya mostraban la promesa de la virilidad y el porte de los guerreros que algún día defenderían sus murallas. Sus miradas, curiosas y llenas de asombro, se posaban en los ricos tapices que narraban las glorias de sus ancestros. Absorbían las historias de valor y liderazgo. Cada uno de los 7 varones poseía una cualidad distintiva, un brillo particular que los diferenciaba y a la vez los unía en su destino común. El primogénito, con la serenidad de quien carga el peso de la corona, mostraba una perspicacia inusual para su edad. El segundo, de espíritu indomable, poseía la agilidad de una pantera y la audacia de un león. El tercero destacaba por su intelecto, capaz de descifrar los enigmas que desconcertaban a los sabios. El cuarto, de corazón noble, irradiaba una compasión que inspiraba lealtad en todos los que lo rodeaban. El quinto, un estratega nato, ya trazaba planes de defensa y conquista en la arena de juego. El sexto, de temple férreo, exhibía una resistencia física y mental que superaba a la de sus hermanos mayores. Y el séptimo, aunque el más joven, poseía una conexión casi mística con la tierra y sus fuerzas, un don que prometía una sabiduría ancestral. La reina Amasis los observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. Eran, sin duda, los pilares sobre los que se cimentaría el futuro de Tebas, dignos de la estirpe real que había gobernado con justicia durante generaciones. Sin embargo, el destino de la ciudad estaba intrínsecamente ligado a ellos, y la responsabilidad de moldear a estos futuros líderes pesaba sobre sus hombros como el manto de la realeza. La educación que recibirían, las pruebas que enfrentarían, definirían si su vigor se traduciría en protección o en tiranía, si su sabiduría sería faro o eclipse. La cuidadosa selección de tutores, la inmersión en las artes, las ciencias y la guerra, todo estaba orquestado para forjar a los guardianes que Tebas necesitaba. Las 7 Peliades de Tebas. No eran simples doncellas, sino 7 oráculos encarnados, portadoras de la sabiduría ancestral de Tebas. Su linaje se remontaba a las primeras sacerdotisas que sirvieron al oráculo de Amón. Cada una poseía un don único. La primera, llamada Lira, veía el pasado con una claridad cristalina. La segunda, Casiopea, predecía el futuro con acertadas profecías. Calíope, la tercera, entonaba cantos que aliviaban el dolor y sanaban el espíritu. La cuarta, Andrómeda, dominaba el lenguaje de las bestias y las plantas. La quinta, Electra, tejía sueños que revelaban verdades ocultas. La sexta, Maya, invocaba la brisa y el susurro del viento. Y la séptima, Atlas, poseía la fuerza para mover montañas con la voluntad. El propósito de su presencia. Fueron convocadas a la corte real no por casualidad, sino por necesidad. La reina Liriope, atormentada por un llanto que había petrificado a gran parte de su corte, buscaba desesperadamente una solución. Las Pléyades, con sus dones combinados, representaban la última esperanza. Su llegada no pasó desapercibida. Los salones reales, antes sumidos en el silencio sepulcral de la pena, se llenaron de una luz etérea, una calidez que disipaba la opresión del pesar. Su mera presencia era un bálsamo, un presagio de que la oscuridad que atenazaba a Tebas podría finalmente comenzar a ceder. El encuentro con la reina. La reina Liriope, con el rostro surcado por las lágrimas petrificadas que adornaban sus mejillas como joyas macabras, aguardaba en su sala del trono. Las Pléyades entraron en fila,
sus túnicas de seda tejidas con hilos de luna y sus cabellos adornados con estrellas diminutas. No hubo palabras iniciales, solo la contemplación mutua. La reina, acostumbrada a la adulación vacía, se vio conmovida por la serenidad y la compasión genuina en los ojos de las doncellas. Una por una se acercaron a ella, sus manos pálidas y suaves rozando las extensiones de piedra que desfiguraban a la soberana, ofreciendo un consuelo silencioso que empezaba a resquebrajar el hielo de su desesperación. El palacio, otrora sombrío y silencioso, ahora bullía con una energía renovada. Las risas cristalinas de los niños rebotaban en los altos techos abovedados, un eco alegre que disipaba cualquier sombra persistente. Se escuchaba el tintineo de copas, las melodías de arpas y flautas interpretadas por músicos cortesanos, y el murmullo constante de conversaciones animadas en los salones principales. Los sirvientes se movían con diligencia y un visible contento, preparando banquetes, cuidando los jardines interiores y atendiendo las necesidades de una corte próspera y generosa. La reina, en el centro de este torbellino de vida, irradiaba una felicidad contagiosa. Su presencia un faro de calidez y bondad que se reflejaba en cada rincón del reino. Sus hijos correteaban por los pasillos, envueltos en seda y oro, persiguiendo mariposas imaginarias o participando en juegos de habilidad que divertían a toda la corte. Este era el corazón palpitante de Tebas, un lugar donde la abundancia y la alegría se entrelazaban para crear una sinfonía de vida. Los jardines del palacio eran un tapiz viviente de colores y fragancias, donde las fuentes cantaban melodías acuáticas y las sombras de los árboles proveían un respiro del sol del desierto. Aquí la reina solía pasear con sus damas de compañía, discutiendo asuntos del reino con una mente lúcida o simplemente disfrutando de la belleza que la rodeaba. Los niños, ajenos a las responsabilidades que algún día heredarían, jugaban en la hierba fresca, sus gritos de júbilo mezclándose con el trinar de los pájaros exóticos. Se organizaban festivales y celebraciones con regularidad, cada una más espléndida que la anterior, ofreciendo al pueblo de Tebas momentos de esparcimiento y regocijo. La opulencia no era ostentosa, sino una manifestación de la generosidad de la reina, quien se aseguraba de que la prosperidad llegara también a los estratos más humildes de la sociedad. Las artes florecían, con poetas recitando versos inspirados en la belleza de la reina, y pintores capturando la vitalidad de la corte en vibrantes murales. La vida era un flujo constante de actividad positiva, un reflejo del espíritu indomable y alegre de su soberana. Mientras Aña observaba la escena, la vastedad del desierto de Tebas desplegándose ante ella, sintió como una extraña y poderosa calma la invadía. El sol abrasador, el viento que levantaba finas volutas de arena y el silencio opresivo del paisaje se combinaban para crear una atmósfera de atemporalidad. Ya no era la joven reina acosada por la duda. Cada grano de arena, cada piedra milenaria, parecía susurrarle secretos de resistencia y fortaleza. La invulnerabilidad no era una simple ilusión, sino una profunda convicción que se arraigaba en su alma, un escudo forjado en la adversidad y templado por la soledad. Recordó las advertencias de sus consejeros, las miradas de lástima de su pueblo, las intrigas de la corte. Todas esas preocupaciones que antes la aplastaban, ahora parecían insignificantes, desmoronándose como ruinas antiguas bajo el peso del tiempo. Se irguió, sintiendo el peso del oro en su diadema como una bendición, no como una carga. El desierto no la amenazaba, la acogía. Era un espejo de su propia determinación, un recordatorio de que incluso en la aridez más extrema, la vida, o en su caso, la voluntad, podía persistir y florecer. En ese instante, Aña no era solo una reina observando un paisaje, era una fuerza de la naturaleza, anclada en la tierra, invencible. En las profundidades del palacio de Tebas,
La reina Ismena se encontraba inmersa en sus propios pensamientos, ajena al peso de una herencia que, para ella, se sentía como un eco lejano y fantasmal. La maldición de Tántalo, una historia oscura de hambre insaciable y tormento eterno, transmitida a través de generaciones, era un relato que había escuchado en las crónicas familiares, en las leyendas susurradas al calor del hogar, pero que nunca había sentido como una realidad palpable en su propia existencia. Las intrigas de la corte, las responsabilidades de su reinado y las preocupaciones cotidianas de mantener la paz en su reino eclipsaban la sombra de un sufrimiento ancestral que hasta ese momento solo había sido un cuento para espantar niños o una advertencia para los ambiciosos. Ismena, ajena a los designios del destino y a las cicatrices invisibles que su linaje llevaba consigo, se aferraba a la ilusión de un presente libre de las cadenas del pasado. Las tragedias de sus antepasados, teñidas de un horror casi mítico, le parecían tan distantes como las estrellas que observaba desde las almenas de su palacio. La avaricia que había consumido a Tántalo, la sed insaciable que lo atormentaba, eran, en su mente, los pecados de un hombre de otra era, de una moralidad distinta. No se veía a sí misma replicando tales errores, ni creía que la fatalidad de su estirpe pudiera encontrarla a ella, en su presente, en su propio y aislado palacio. Sin embargo, la fragilidad de esta percepción pronto se vería expuesta. Los hilos del destino, tejidos con la oscura urdimbre de la maldición de Tántalo, comenzaban a tensarse a su alrededor, a pesar de su férrea negación. La indiferencia de Ismena ante el sufrimiento de sus ancestros no era más que un velo delgado sobre una realidad que estaba a punto de manifestarse con una fuerza devastadora, revelando que las maldiciones, como las raíces de un árbol antiguo, penetran profundamente en la tierra, reclamando su tributo aun aquellos que se creen inmunes a su alcance. La reina Isolda contempló la majestuosa ciudad de Tebas que se extendía ante ella. No era la Tebas que recordaba de las crónicas antiguas, una ciudad marcada por el dolor y el sacrificio, sino un esplendor resplandeciente. Había alterado los hilos del destino, tejiendo un nuevo tapiz de existencia para su reino y para sí misma. El llanto que la había consumido en su juventud, aquel que casi la había convertido en piedra, ahora era un eco lejano, una memoria transformadora que la había empoderado. Había roto el ciclo de la desdicha, la maldición ancestral que había plagado a su linaje. Había forjado su propio destino, uno de esplendor y perpetua dicha, no a través de la negación del dolor, sino de su transmutación en fuerza y sabiduría. El pilar de Tebas, la estructura colosal que se erguía en el corazón de la metrópoli, era el testimonio tangible de su victoria sobre el destino. Antes una lamentación petrificada, ahora era un faro de luz y esperanza, pulido y adornado con gemas que captaban el sol naciente. Los ciudadanos, antaño afligidos por la sombra de la reina anterior, ahora vivían bajo un cielo sereno. La prosperidad florecía, las artes alcanzaban nuevas cimas y la justicia reinaba con equidad. Isolda, a pesar de su poder recién descubierto y la admiración de su pueblo, se mantenía humilde, recordando siempre el precio de la felicidad y la importancia de la empatía. Su llanto, el catalizador de su transformación, se había convertido en el fundamento sobre el cual se construyó esta era dorada, demostrando que incluso el dolor más profundo podía ser el punto de partida para la dicha eterna. El otrora progullo de la reina Lira, que la había impulsado a gobernar con justicia y valentía, se había corrompido sigilosamente. Lo que antes era una sana confianza en sus decisiones, ahora se manifestaba como una cegadora presunción. Las victorias pasadas, en lugar de ser lecciones aprendidas, se habían convertido en trofeos de su supuesta infalibilidad, alimentando una arrogancia que comenzaba a distanciarla de sus consejeros y de las necesidades de su pueblo. Las voces de advertencia,
antes escuchadas con atención, ahora eran desestimadas como murmullos de cobardes o envidiosos. La crítica, incluso la constructiva, era interpretada como un ataque personal a su autoridad y a su persona. Este aislamiento autoimpuesto, nacido de su creciente hibris, la volvía vulnerable a errores de juicio catastróficos, sembrando las semillas de la desgracia que pronto la consumiría. Cada decisión que tomaba se basaba en la creencia inquebrantable de que su camino era el único correcto, sin considerar las consecuencias imprevistas o el sufrimiento que pudiera causar. La empatía, antes un pilar de su reinado, se desvanecía ante la imponente muralla de su ego inflado, petrificando no solo a los que la rodeaban, sino también la esencia misma de su humanidad. La reina, de pie en el balcón de su palacio, contemplaba Tebas, su ciudad, bañada por la luz dorada del atardecer. Las murallas, los templos y las vibrantes calles eran suyos, un testimonio tangible de su poder y la devoción de su pueblo. Se sentía ajena a las miserias que asolaban a los mortales, las plagas, las sequías, las traiciones. Todo parecía desvanecerse ante la magnificencia de su linaje y la solidez de su corona. La ira de los dioses, ese temor ancestral que paralizaba a reyes menores, era para ella un murmullo distante, una leyenda contada a niños asustados. Ella, la reina de reyes, navegaba en aguas serenas, impermeable a las tormentas que destrozaban las vidas de otros. Su arrogancia no nacía de la ignorancia, sino de una larga cadena de éxitos y adulación. Cada decreto suyo era ley, cada deseo cumplido. Los sacerdotes leían augurios favorables en su nombre, los generales celebraban sus victorias como si fueran propias, y el pueblo le veía como una figura casi divina, protegida por el favor celestial. Esta percepción colectiva reforzaba su propia creencia. Era intocable. Las tragedias de otros eran meras anécdotas, historias de debilidad y mala suerte que nunca la alcanzarían a ella, la portadora de la esencia divina de sus antepasados. Un leve temblor sacudió los cimientos del palacio, un susurro de la tierra que la mayoría habría atribuido a un evento natural pasajero, pero ella, con su percibida conexión con las fuerzas primigenias, sintió algo más profundo. Era como si el propio mundo la estuviera observando, midiendo su complacencia. Desestimó la sensación como una molestia insignificante, un eco de la fragilidad humana que ella había trascendido. La verdadera fuerza, la que importaba, residía en la voluntad férrea y en la posición inexpugnable que había forjado para sí misma, una fortaleza que ningún infortunio podría jamás erosionar. La reina de Tebas, cuya magnificencia era tan vasta como sus dominios, poseía una belleza que cautivaba a propios y extraños, y una riqueza que tejía el tapiz de su prosperidad. Sin embargo, el verdadero cimiento de su poder, su fortaleza inexpugnable, residía en la progenie que la vida le había otorgado, sus 14 hijos. Eran el reflejo de su linaje, la promesa de su futuro, y en cada uno de ellos, un hilo de su propia esencia perduraría. La corte murmuraba sobre su fortuna y su esplendor, pero los que conocían la verdadera intriga del poder sabían que la lealtad y el número de sus descendientes constituían su escudo más formidable, una muralla infranqueable contra las ambiciones ajenas y las maquinaciones políticas que acechaban en las sombras del trono. Cada uno de sus 14 hijos era un pilar en sí mismo, desde el mayor destinado a heredar la corona hasta el menor, cuya inocencia aún brillaba con la luz de la alborada. Todos eran tesoros invaluables para la reina. Su educación había sido meticulosa, inculcándoles no solo las artes del gobierno y la estrategia militar, sino también un profundo sentido del deber y una lealtad inquebrantable hacia su madre y su reino. La reina, en su sabiduría, había comprendido que la fuerza de una nación no solo se medía por sus ejércitos o sus arcas, sino por la unidad y la devoción de su casa real.
Así, sus hijos se convertían en embajadores en cada rincón del reino, en comandantes de sus ejércitos, en consejeros de su corte, y sobre todo en la viva representación del legado que ella se esforzaba por perpetuar. Su presencia colectiva era una declaración de intenciones, una advertencia silenciosa para cualquiera que osara desafiar la autoridad de Tebas. La reina Elara avanzaba por los corredores dorados del palacio de Tebas. Cada paso resonaba con una seguridad férrea, un eco deliberado contra el mármol pulido. Su porte era impecable, la espalda recta, los hombros hacia atrás, una silueta que emanaba autoridad inquebrantable. Su mirada, de un azul profundo como el corazón de un zafiro, no se detenía en los guardias que se cuadraban a su paso, ni en los cortesanos que desviaban la vista con reverencia o temor. En cambio, sus ojos se proyectaban al frente, fijos en un punto invisible en la distancia, un desafío silencioso lanzado al mismísimo destino que osara interponerse en su camino. Había una tormenta contenida en esa mirada, una promesa de furia y una voluntad de hierro forjada en el crisol de la adversidad. Cada pliegue de su regio vestido de seda carmesí parecía ondear con la fuerza de su determinación. El collar de esmeraldas que adornaba su cuello, pesado y antiguo, no era un mero ornamento, sino un símbolo de su linaje y del peso de la corona que portaba. El aire alrededor se sentía cargado, pregnado de una energía palpable que disuadía cualquier intento de acercamiento o de interrupción. Sabía que cada mirada que se posaba en ella la evaluaba, la juzgaba, pero en ese momento solo existía su propósito. Su andar no era el de una figura ornamentada, sino el de una guerrera en pleno campo de batalla, avanzando hacia la refriega con la certeza de la victoria, o al menos con la absoluta negativa a ceder. Mientras atravesaba la gran sala de audiencias, donde los retratos de reyes y reinas ancestrales la observaban desde las paredes, Elara no mostraba ni rastro de vacilación. La noticia de la invasión había llegado como un rayo en cielos serenos, pero en lugar de quebrar su espíritu, había endurecido su resolución. Los murmullos de pánico que habían recorrido el palacio apenas unas horas antes parecían ahora un débil eco lejano frente a la fuerza silenciosa que proyectaba. Su presencia era un pilar en sí misma, una declaración viviente de que Tebas no caería sin una lucha que resonaría a través de las edades. Su camino era firme, su mirada inmutable, un faro de desafío en la creciente oscuridad. La reina, enfundada en un vestido de seda color esmeralda que brillaba a la luz de las antorchas, caminaba con una dignidad casi sobrenatural por los salones del palacio. Cada paso resonaba con la autoridad que le confería su linaje y el poder que ostentaba. Las conversaciones se apagaban a su paso, reemplazadas por un murmullo reverente y expectante. Sentía en su piel las miradas, algunas cargadas de una admiración sincera, que la hacían arquear la barbilla con una satisfacción sutil, otras, veladas por la envidia, escrutaban cada detalle de soporte, su atuendo, la opulencia que la rodeaba, buscando una grieta en su aparente perfección. Eran las miradas de cortesanos ambiciosos, de damas de compañía resentidas y de visitantes extranjeros fascinados por el mito que rodeaba a la soberana de Tebas. Se detuvo un instante junto a una vidriera que representaba una escena de la creación del mundo, y su reflejo, magnificado por los cristales, le devolvió la imagen de una figura poderosa y serena. Una leve sonrisa curvó sus labios. No era vanidad, o al menos no solo eso. Era la confirmación de su dominio, de la maestría con la que navegaba las complejas aguas de la corte. La admiración alimentaba su confianza, mientras que la envidia, curiosamente, actuaba como un recordatorio constante de la altura a la que había ascendido, una altura de la que nadie osaba desafiarla abiertamente. Sabía que muchos deseaban su lugar, pero la fortaleza de su voluntad y el aura de misterio que la envolvía actuaban como un escudo infranqueable. Continuó su recorrido, deteniéndose para escuchar con aparente interés las adulaciones de un duque de avanzada edad y las peticiones de un mercader veneciano.
Con cada palabra pronunciada, con cada gesto medido, reforzaba la imagen de una gobernante justa y atenta, pero sobre todo inalcanzable. Los ojos que la observaban desde las sombras de los pilares de granito, desde los balcones engalanados, desde las puertas entornadas, eran un público cautivo, un teatro privado donde ella era la única protagonista. Y en ese instante, en el corazón de Tebas, la reina se sentía la personificación misma de la grandeza, disfrutando del poder que emanaba de ser el centro absoluto de la atención y el deseo de todos. La reina Isolda se movía por los salones del palacio con una gracia imponente, y sus palabras, pronunciadas con una voz que rara vez alzaba el tono, destilaban una autosuficiencia tan profunda que pocos cortesanos o consejeros osaban contradecirla. Esta cualidad, forjada en años de lidiar con intrigas de corte y las expectativas de un reino volátil, se había convertido en un aura casi tangible a su alrededor. No era arrogancia en su forma más burda, sino una confianza serena, nacida de un intelecto agudo y una voluntad inquebrantable, que hacía que sus juicios parecieran sentencias irrevocables y sus planes caminos ya trazados hacia el éxito. Su autoridad no se basaba en gritos ni amenazas, sino en la certeza que emanaba de cada una de sus afirmaciones, dejando a sus interlocutores con la impresión de que desafiarla sería tan fútil como intentar cambiar el curso de un río con las manos desnudas. Esta autosuficiencia se manifestaba de forma particular en las reuniones del Consejo. Mientras los nobles debatían con pasión, a menudo infundada, Isolda escuchaba con una atención calculada, asintiendo levemente cuando un punto tocaba su visión o levantando una ceja con desaprobación sutil ante la vacilación. Cuando hablaba, el murmullo cesaba y todos los ojos se fijaban en ella, esperando la palabra final que resolvería la disputa o ratificaría la estrategia. Sus argumentos eran concisos, a menudo apoyados en una lógica férrea y un conocimiento profundo de la política y la economía del reino, lo que hacía que cualquier objeción pareciera trivial o mal informada. La seguridad en sí misma no la volvía inaccesible, sino que la elevaba, creando una distancia natural entre su autoridad y las dudas comunes. Sin embargo, esta fortaleza, que tanto admiraban y temían, ocultaba un peso invisible. La autosuficiencia que proyectaba era, en parte, una coraza. En la soledad de sus aposentos, Isolda a menudo repasaba las decisiones tomadas, sopesando los riesgos y las consecuencias con una intensidad que exaltaba su espíritu. La necesidad de proyectar una imagen de control absoluto la obligaba a internalizar cada preocupación, cada posible fallo, sin la posibilidad de compartir la carga o de permitirse la duda pública. Su temple se había convertido en un aislante, separándola de la camaradería y la vulnerabilidad que podrían haberle brindado apoyo, dejándola sola con el inmenso peso de la corona y el futuro de su pueblo. La reina, absorta en su propia magnificencia, encontraba un placer perverso en contrastar su propia maternidad con la de las figuras más veneradas. No solo se comparaba con otras reinas mortales, sino que elevaba su ego hasta los cielos, equiparándose con las deidades más poderosas. Imaginaba a Hera, la patrona del matrimonio y la familia, contemplando con envidia la plenitud de su linaje, la abundancia de hijos e hijas que decoraban su corte y aseguraban la prosperidad de su reino. Se visualizaba como una Gea, la madre tierra, gestando imperios y dando vida a incontables súbditos que la adoraban. En su mente, cada uno de sus descendientes era una joya más en su corona, un testimonio viviente de su fertilidad y poder. Cada nacimiento era celebrado no solo como un evento dinástico, sino como una afirmación de su superioridad sobre las demás mujeres. Las comparaciones se volvían rituales privados, donde la reina se coronaba a sí misma como la más fértil, la más deseada por los dioses de la procreación. La envidia ajena, real o imaginaria, era el néctar que alimentaba su vanidad, una confirmación de que su posición como Madre Suprema era indiscutible en su propio universo mental. La reina Nixia contemplaba el fresco que adornaba el muro principal de su alcoba, una obra maestra que representaba a sus 14 hijos en la plenitud de su juventud.
Eran la viva estampa de la fuerza, la salud y la belleza, un reflejo del amor y la dedicación que ella había invertido en su crianza. Cada hijo era un matiz único en el tapiz de su vida, desde el primogénito, el noble Arión, con su porte regio, hasta la Benjamina, la risueña Lira, cuyos cabellos parecían hilos de oro líquido. La simetría de la escena, la armonía de sus rostros, la robustez de sus cuerpos, todo hablaba de una descendencia que prometía longevidad y prosperidad al reino. Nixia sentía que esta imagen, este legado vivo, era su más preciada joya, un tesoro insustituible que guardaba en lo más profundo de su ser. Cada hijo poseía una cualidad que Nixia atesoraba de manera especial. En el fresco, Arión sostenía un cetro, símbolo de su futura realeza, su mirada firme y serena. A su lado, Casián, el guerrero, exhibía una armadura reluciente, su musculatura tensa y poderosa. Serafina, la diplomática, sonreía con dulzura, sus manos entrelazadas en un gesto de paz. Orión, el erudito, sostenía un pergamino abierto, sus ojos brillando con sabiduría. Y así, cada uno de los 14, con sus gestos, sus vestimentas y sus expresiones, contaba una historia de potencial y de la profunda conexión que los unía como hermanos y como hijos de la reina. La visión de esa hermandad inquebrantable era el pilar sobre el que Nixia apoyaba su esperanza y su identidad como madre y soberana. La reverencia de Nixia por la imagen de sus hijos no era meramente estética, era un reflejo de la profunda conexión emocional que compartían. Cada pincelada del fresco evocaba un recuerdo vívido, la primera palabra de Lira, la victoria de Casián en un torneo juvenil, las largas noches de estudio con Orión, las misiones diplomáticas exitosas de Serafina. Estos 14 jóvenes, unidos en la obra y en la vida, representaban la continuidad, la fuerza del linaje y la promesa de un futuro glorioso para Tebas. La reina los veía no solo como hijos, sino como la encarnación misma de su propósito y de la vitalidad de su reino. Eran en efecto su tesoro más preciado, el resplandor que iluminaba su existencia. La reina Nefertari, aún sintiendo el eco vibrante de su victoria sobre las fuerzas invasoras, se encontraba en la sala del trono de Tebas. El sol de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales, bañando la estancia en un cálido resplandor dorado. Cada fibra de su ser vibraba con una euforia que trascendía la mera satisfacción. Era un júbilo que nacía de la profunda convicción de su propia invencibilidad, de la certeza de que su linaje y su poder eran inquebrantables. La insolencia, lejos de ser un defecto, se sentía como la manifestación natural de su derecho divino a gobernar y triunfar. Con cada paso que daba sobre el pulido suelo de granito, su túnica de seda tejida con hilos de oro se agitaba suavemente, un susurro de su poder y riqueza. Las joyas que adornaban su cuello y muñecas destellaban con la luz, reflejando la magnitud de su conquista. La multitud reunida en las afueras del palacio, cuyos vítores se alcanzaban hasta sus oídos, no era más que una prueba viviente de su dominio. Ella no solo había defendido Tebas, la había elevado a un pináculo de gloria aún mayor. Este triunfo no era solo una victoria militar, sino la reafirmación de su destino. Un destino que ella misma había forjado con determinación de hierro y una voluntad indomable. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y segura, una expresión que delataba la absoluta confianza en sí misma. Las nubes de duda, si alguna vez habían existido, habían sido disipadas por el torrente de su poder. La gratitud por la lealtad de su pueblo era genuina, pero estaba eclipsada por la abrumadora sensación de superioridad. Se percibía a sí misma no solo como una reina, sino como la encarnación misma de la fuerza y la prosperidad de Egipto. El peso de la corona se sentía ligero, un símbolo más de su inherente grandeza, y en ese momento, su corazón no conocía otra emoción que la de un poder absoluto y desinhibido. Niobe se movía por los opulentos salones de su palacio con una gracia estudiada. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento cuidadosamente calibrado para reflejar la imagen de perfección que se había forjado. Su reflejo en los espejos de obsidiana pulida,
en las vasijas de oro macizo y en las miradas reverentes de sus sirvientes, le confirmaba esta autoimagen, una obra maestra viviente, tejida por los propios dioses para encarnar la belleza, la virtud y el poder de Egipto. La seda más fina era su vestimenta, las joyas más raras adornaban su persona y la música más celestial acompañaba sus días. Sentía en cada fibra de su ser la aprobación divina, como si el mismo Olimpo hubiera bendecido cada aspecto de su existencia, desde la forma en que su cabello caía en cascada hasta la resonancia de su voz. Esta creencia, arraigada profundamente en su psique, no era meramente vanidad, sino un pilar fundamental de su identidad. Se veía a sí misma como un faro de excelencia, un ejemplo viviente de lo que la mortal podía alcanzar cuando estaba alineada con el favor divino. Cada decreto que emitía, cada decisión que tomaba, la realizaba con la firme convicción de que emanaba de una sabiduría superior, un reflejo de la justicia y la armonía celestiales. Cualquier cuestionamiento a su autoridad o a su juicio era interpretado no como crítica legítima, sino como una ofensa a los propios dioses que la habían elegido como su instrumento en la tierra, un acto de insubordinación que debía ser corregido con severidad, reafirmando así su inmaculada posición. La vida de Niobe, en su propia percepción, era una sinfonía de éxitos ininterrumpidos, una validación constante de su estatus privilegiado. Desde su juventud había sido instruida en las artes y las ciencias, floreciendo en cada disciplina con una facilidad asombrosa. Su matrimonio con el rey, un acuerdo arreglado para consolidar su linaje, se percibía como una unión predestinada, sellada por el destino y la aprobación de los dioses. La prosperidad de su reino, la obediencia de su pueblo y la admiración de las cortes vecinas eran para ella pruebas irrefutables de su valía y del favor que gozaba ante el panteón. Cada amanecer era una nueva oportunidad para desplegar su perfeccionada existencia, para ser la personificación misma de la grandeza. La reina Isis, liberada del peso ancestral de la maldición de su padre, el rey Agamenón, sintió la tierra bajo sus pies vibrar con una nueva energía. Las sombras que solían aferrarse a su linaje se disiparon como el rocío matutino al sol naciente. Su propia voluntad, fortalecida por años de lucha y sacrificio, había tejido un nuevo tapiz para su estirpe, uno bordado con hilos de esperanza y bondad, no con la oscura tinta del pasado. La sangre que corría por sus venas, manchada antaño por la ira y la locura, ahora fluía pura, lavada por el torrente de sus propias lágrimas de compasión, aquellas que habían sido testigos de su renacimiento y habían sellado su pacto de purificación. La herencia de Agamenón, marcada por la guerra, la traición y la desolación, había sido confrontada y, para su sorpresa, redimida. No se trataba de borrar la historia, sino de reescribirla con un nuevo propósito. Ismene comprendió que su misión no era solo gobernar Tebas, sino también sanar las cicatrices que la herencia paternal había dejado en su pueblo y en su propia alma. Su bendición, la que había forjado en la agonía de su propia transformación, no era un acto de magia, sino la manifestación externa de su profunda transformación interior. Era la encarnación de la fuerza obtenida al enfrentar la oscuridad y elegir la luz, un faro para aquellos que aún vagaban en la penumbra de la desesperanza. Isis, la reina de Tebas, se encontraba en el apogeo de su poder y felicidad. El sol del Nilo acariciaba su piel mientras paseaba por los exuberantes jardines del palacio, su risa resonando como el tintineo de campanas doradas. Se sentía la epicentro de la fortuna, bendecida por los dioses y amada por su pueblo. No había sombra de preocupación o temor por el futuro que empañara su presente glorioso. Cada día era una celebración, cada momento una confirmación de su destino privilegiado. Su reino prosperaba bajo su sabia y justa mano. Las cosechas eran abundantes, el comercio florecía y la paz reinaba en todas las fronteras.
Los templos se alzaban majestuosos, adornados con ofrendas que testimoniaban la devoción de sus sujetos. Isis se sentía no solo una líder, sino una conductora de la voluntad divina, una herramienta del destino que tejía la prosperidad en el tapiz de la vida. Las artes y las ciencias florecían, y los eruditos acudían a Tebas para compartir sus conocimientos, sabiendo que encontrarían un mecenazgo generoso y una mente abierta. Isis participaba activamente en estas discusiones. Su intelecto agudo y su curiosidad insaciable la hacían una interlocutora formidable. Se sentía la guardiana de la sabiduría, la protectora del progreso humano. Incluso en su intimidad, la dicha la envolvía. Su esposo, el faraón, la adoraba, y su unión era un faro de amor y estabilidad para el reino. Sus hijos, sanos y hermosos, eran la promesa de un futuro aún más brillante. Sentada en su trono de oro, rodeada de la opulencia y el respeto que su posición le confería, Isis podía decir con absoluta certeza que era la reina más afortunada de la historia de Egipto, libre de las cadenas de la duda o el remordimiento. En las grandiosas salas de Tebas, la reina Níobe se movía con una gracia imponente, cada paso resonando con la certeza de su poder. Su limese era venerable, su reino próspero y su belleza, según los bardos, superaba a la de las propias diosas. Rodeada de aduladores y consejeros, Níobe se pavoneaba, no solo como monarca, sino como un ser tocado por la divinidad misma. En su corazón, un orgullo desmedido había echado raíces, alimentado por los éxitos ininterrumpidos y la adoración que recibía. Se veía a sí misma como un pilar inamovible, ajena a las debilidades humanas, inmune a las flaquezas que afligían a los mortales comunes. Para ella, el destino era un lienzo que ella misma pintaba, y su pincel era la voluntad férrea de una reina destinada a la gloria eterna. Las adversidades, las catástrofes, el dolor, eran conceptos ajenos, susurros de un mundo inferior que no la concernían. Este sentimiento de invulnerabilidad se manifestaba en su desprecio por las deidades. Se burlaba de las antiguas leyendas de dioses y diosas que intervenían en los asuntos mortales, considerándolas cuentos para niños o excusas de los débiles. Níobe, con sus 14 hijos perfectos y sanos, su ejército invencible y su pueblo devoto, sentía que había alcanzado un nivel de existencia superior. ¿Por qué rendir tributo a seres celestiales cuando su propia vida era un testimonio de perfección terrenal? Se regodeaba en la idea de que su propia magnificencia eclipsaba la de cualquier dios. Había construido un templo no para honrar a una deidad, sino para venerar su propio legado, su propia existencia. Se veía a sí misma como la creadora de su propio destino, la única fuerza capaz de moldear su realidad, ajena a cualquier poder superior o a la posibilidad de la desgracia. En los salones dorados del palacio de Tebas, la reina Nefertari se regocijaba en un estado de beatitud que creía inquebrantable. Su vida, tejida con hilos de seda y oro, parecía destinada a un perpetuo amanecer. El poder que ostentaba, legado de generaciones de faraones, se sentía tan sólido como las mismas pirámides que vigilaban el horizonte. Cada día era un eco del anterior, una sinfonía de adulación y complacencia que confirmaba su propia divinidad percibida. Su linaje, su riqueza, la devoción de su pueblo y la aparente invulnerabilidad de su reino eran pilares sobre los que asentaba una felicidad que, en su mente, se extendía hasta la eternidad. La sombra de la duda o la fragilidad del destino jamás osó posarse sobre su ser, pues su propia existencia parecía sellada por la fortuna misma. El sol del Nilo, generoso y constante, reflejaba la magnificencia de Tebas en los ojos de la reina. Desde su balcón primado, observaba los bulliciosos mercados, los templos imponentes y las procesiones que desfilaban en su honor, cada vista una reafirmación de su estatus y la perpetuidad de su reinado. La prosperidad de Egipto, que ella atribuía a su propia sabiduría y guía, era la manifestación tangible de su fortuna. Se decía que su belleza rivalizaba con la de Isis, y su autoridad era tan indiscutible como la ley de Maat.
Esta convicción, alimentada por años de acatamiento y alabanza incesante, había solidificado en ella la creencia de que su posición era una roca inamovible, ajena a las vicisitudes que afligían a los mortales comunes. Su felicidad no era un accidente, sino un derecho de nacimiento, una recompensa merecida por encarnar la gloria de Egipto. La reina Lira, cuya resistencia a cualquier forma de daño físico y mágico la había convertido en una figura legendaria e intocable, se encontraba en el ápice de su poder. Había sobrevivido a innumerables asedios, maldiciones ancestrales y hasta el aliento mismo de los dioses. Sin embargo, esta invulnerabilidad, otrora su mayor fortaleza y salvaguarda, comenzaba a revelarse como la semilla de su perdición. La incapacidad de sentir el más mínimo rasguño, el más leve pinchazo, el más insignificante dolor, la había aislado progresivamente de la experiencia humana. Ya no compartía el temor a la herida, la empatía por el sufrimiento ajeno, ni la gratitud por la curación. Se convirtió en una espectadora perpetua de un mundo que sangraba y sanaba a su alrededor, un mundo que ya no podía tocar ni sentir verdaderamente. El tormento se manifestó de forma insidiosa. Al principio fue una sutil desconexión emocional, una frialdad que se extendió por su corazón. Los llantos de su pueblo durante una hambruna no lograban conmoverla. La alegría desbordante de una cosecha exitosa solo provocaba en ella una vaga indiferencia. Luego, esta desconexión se tornó más profunda, transformándose en una soledad existencial. Aislada en su fortaleza impasible, observaba cómo sus súbditos envejecían, morían, se enamoraban y sufrían, mientras ella permanecía inmutable, un monumento viviente a la estasis. La verdadera agonía no era física, sino la de un alma incapaz de experimentar la balsamicidad de la pena, la euforia de la recuperación o la simple comunión que nace de compartir una herida, por pequeña que sea. Fue durante el cataclismo de las cenizas, cuando Tebas fue asaltada por criaturas de la obscuridad pura, que la invulnerabilidad de Lira se convirtió en su pilar de tormento. Mientras sus guerreros caían, sus magos se desintegraban y su pueblo era masacrado bajo un cielo que ardía, Lira se erigió como un faro de acero inquebrantable. Esquivó rayos de energía oscura, repelió garras sombrías y resistió embestidas que habrían pulverizado montañas. Pero en medio de la carnificina, al ver a su propio hijo, el joven príncipe Arión, sucumbir a una herida mortal que ella no podía sanar ni comprender, la verdad se estrelló contra su esencia. Su incapacidad de sentir el dolor, de comprender la vulnerabilidad, significaba que tampoco podía comprender la verdadera naturaleza del amor, del sacrificio o de la pérdida. Su invulnerabilidad no era un escudo, sino una celda. Y en ese momento comprendió que la peor tortura era existir sin poder llorar. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.